La especie humana mejora si ciertos individuos no se reproducen, y esta es la base de los premios Darwin, que eligen a las personas que han apartado su carga genética de la manera más espectacular o estrafalaria, premiando muertes y accidentes absurdos. Para conseguir estos premios no es necesario morir, ya que pueden ser candidatos al premio los que han quedado estériles. Tercer año que hacemos este vídeo en el canal, se ha convertido ya en un clásico, y ya sabéis que aquí sobre todo tratamos temas de historia y política, pero tengo una verdadera predilección por estos galardones que premian las muertes más estúpidas del año. Y justo este año, uno de los años en el que más presente hemos tenido a la muerte, vamos a intentar reírnos un poco de ella. Recordad siempre que son noticias contrastadas y publicadas por medios serios. Hay 5 requisitos para poder optar al premio. El primero, el principal, la imposibilidad de reproducción, pudiendo ser rechazados aquellos aspirantes que anteriormente hayan tenido descendencia. 2. La asombrosa falta de sensatez. Los actos merecedores del premio deben ser sensacionales por su estupidez. No se aceptarán casos estúpidos, aunque relativamente frecuentes, como morir en un incendio por quedarte dormido fumando. 3. El premiado debe ser el afectado. No se premiará a una persona que sufra las consecuencias de las imprudencias de otra, a no ser que voluntariamente esté directamente implicado. 4. Los aspirantes tienen que haber llegado a la madurez mental y se descartarán todas las personas con cualquier tipo de deficiencia. Y 5. El acto debe ser verificable, y siguiendo estas pautas cualquier internauta puede votar a sus favoritos con una puntuación de 0 a 10 a través de la página web de los premios. Empezamos con una puntuación de 7,8. Vamos a titular a este candidato como la caza del tesoro. Ingredientes de la historia: 2 hombres, uno de 53 años, otro de 65, el mapa de un tesoro oculto en las montañas rocosas, un multimillonario enfermo que da unas pistas y que ha enterrado este tesoro 10 años atrás, mucho frío y una importante dosis de imprudencia y estupidez. En 2010, Forrest Fenn, un multimillonario estadounidense que había hecho fortuna como coleccionista de arte y antigüedades, estaba gravemente enfermo y decidió escribir unas memorias en las que daba pistas sobre la localización de un tesoro que él mismo había escondido en las montañas rocosas. En un cofre guardó pepitas y monedas de oro, rubíes, diamantes y otros objetos valorados en torno a 2 millones de euros. Y aquí aparece nuestro candidato, Michael Wayne, un hombre de 53 años del estado de Colorado, en Estados Unidos, que se aventuró a la búsqueda del cofre con otro hombre de 65 años. Así que como veis, la cosa ya apunta bien. 2 jovencitos de 53 y 65 años a la búsqueda de un tesoro que supuestamente está enterrado en mitad de un desierto. Camioneta, motos de nieve, unas cuantas chocolatinas, 2 botellas de agua y, lo fundamental, el libro de memorias que daba las pistas de la localización del tesoro. Parten el 17 de marzo y el 20 las autoridades ya empiezan a estar preocupados y comienza la búsqueda. Y los guardas van siguiendo la ruta y van siguiendo el proceso que han seguido los aventureros. Primero encuentran la camioneta, varios kilómetros después las motos de nieve y por último la señal rotunda de que los hombres estaban en graves problemas: huellas en la nieve. Los 2 cazatesoros habían continuado caminando sin víveres, sin materiales necesarios, y llegaron a pasar 4 noches sin fuego, sin refugio. Comieron nieve, tuvieron que dormir juntos, abrazándose para paliar el frío, y una tormenta llegó a congelar sus ropas. El superviviente relató las calamidades que pasaron y reconoció que llegó tuvo que beber 2 litros de su propia orina, y dijo que su compañero se había negado a hacerlo. Y ya no es solo la imprudencia que le costó la vida, puesto que Michael había sido encontrado 2 meses atrás en un punto bastante similar, tratando de buscar el tesoro también. Y por cierto, según explicó el millonario que desencadenó toda la historia, en el mes de junio de este año se encontró el tesoro, aunque hay serias dudas sobre la veracidad de este testimonio, incluso de que llegara a enterrar el tesoro. Y en los últimos 10 años en los que supuestamente ha estado enterrado, hasta 5 personas han muerto tratando de encontrarlo. Seguimos con otro de los candidatos, que vamos a llamar el Pino Mortal. La verdad es que es un poco flojito y quizás hace unos años sí que pudiera aparecer en la lista de premios Darwin, pero como se han sucedido tantos hechos parecidos a este, la verdad es que ya casi ni nos sorprende. Pero con una media de 8 sobre 10, Bradley Streeter, un australiano de 20 años, se encontraba con amigos una noche cerca de un cenote en la costa de Livingstone, al sur de Australia, y según cuentan algunos medios, Bradley intentó hacer el pino al borde de esta plataforma que veis por aquí en imágenes, cayendo al vacío, aunque según cuentan otros medios, lo que hizo es que simplemente se sentó en la barandilla. En cualquier caso, una imprudencia, pero lo que os he dicho, ya creo que estamos tan acostumbrados de gente que se muere haciéndose un selfie
en el borde del Cañón del Colorado, que ya casi ni nos sorprende. Así que vamos con el auténtico ganador del 2020, con una puntuación de 8,2 sobre 10, y por primera vez en la historia ha ido a parar a Japón, que lo vamos a simbolizar en esta placa. Su candidatura la vamos a llamar la cúspide o la cima de la estupidez. Así que esto va este año hasta Japón. A 100 kilómetros de Tokio se encuentra el icónico el monte Fuji, una de las 3 montañas sagradas de Japón, una cumbre volcánica de más de 3.700 metros de altura, que es visitada cada año por peregrinos, escaladores y turistas. Fuera de temporada, las estaciones están cerradas y las condiciones de las montañas son francamente hostiles e inhóspitas. Y si vas en invierno, pues necesitas un equipo adecuado, experiencia en escalada y un poco de sentido común. Pues bien, no sorprenderá cuando os diga que a nuestro protagonista le faltaban las 3 cosas. Tetsu Shiohara, de 47 años, conocido como Tetsu, le pareció una buena idea subir el monte Fuji a finales del mes de octubre. Y allí va nuestro amigo, equipado con todo lo que un premio Darwin necesita: un móvil y una gran dosis de estupidez. Y por aquí vamos a ver el vídeo por el que Tetsu ha ganado el premio este año. Bueno, estamos viendo cómo va subiendo por la montaña, ya está en la cima. Y primera reflexión: ojo a la cobertura que tienen los japoneses, que el tío está haciendo un streaming, está en directo, a casi 4.000 metros de altura. Vemos cómo va andando. Cuidado, Tetsu. Se está acercando peligrosamente a una zona en la que ya no hay barandilla, ya no hay ningún tipo de seguridad. Para. Y como veis, se va riendo. Y según he visto en la prensa, debe ser que dijo algo así como: los dedos se me están congelando, esto se está peligroso, pero debo caminar. Y sus últimas palabras, sorprendentemente, fueron: me estoy resbalando. Y bueno, aquí resbala. Y según cuentan las propias noticias, fueron los propios seguidores que estaban siguiendo el streaming en directo los que informaron a las autoridades. Y a ver, como todo en la vida, 2 formas de verlo. Por un lado, el tío subió uno de los montes más icónicos del mundo, posiblemente el monte más famoso de Japón, y pasó a la historia de su país por ser el primero en conseguir el premio Darwin. El lado malo, murió. Pero bueno, tampoco se puede tener de todo en esta vida. Y para cerrar el vídeo voy a hacer un poco de trampa, porque aunque no ha sido elegido como premio Darwin, no está entre los candidatos, posiblemente porque tiene 2 hijos. Volvemos a dar la placa honorífica, en este caso, a Mike Hughes y su cohete terraplanista. Para mí, el verdadero ganador de esta edición. A ver, la ciencia es experimentación, probar, observar. Y esto en el fondo es lo que hizo Mike Hughes. Eres terraplanista en el año 2021, por tanto, muy listo ya no eres. Pero en el fondo tienes ese espíritu que mueve a la humanidad a alcanzar los más altos logros. Quieres experimentar, tienes esa ambición en tu interior. Y si además tienes los recursos, experiencia haciendo cohetes caseros, ¿qué mejor idea para probar por ti mismo que la Tierra es plana que lanzándote en un cohete espacial hecho por ti mismo? Pues eso es lo que hizo mi candidato, Mike Hughes, que se fue a un desierto en California. Ojo con los desiertos estadounidenses, porque estamos viendo que son bastante peligrosos. Y allí se plantó con su cohete casero, su intención elevarse unos 1500 metros para comprobar si existía la curvatura del horizonte. Y el lanzamiento iba a ser grabado, de hecho fue grabado para una serie de televisión. Por lo que también, como en el caso anterior, contamos con las imágenes del momento. Bueno, y aquí vemos como nada más despegar se pierde el paracaídas, por lo que la tragedia ya es casi segura. Y aquí ya vemos como el aparato avanza unos metros, pero termina cayendo. Así que nada, esperemos que al menos Hughes se fuera con la certeza de que la Tierra no es plana y aprendiera algo. Y nada más, queridos amigos, feliz 2021. Esperemos que sea mejor que el 2020, difícil no va a ser. Muchísimas gracias por el apoyo que le habéis dado al canal, ha subido espectacular, estamos cerca de los 30.000 ahora mismo, terminando el año. Y lo que os digo siempre cuando hago este vídeo, por muy competitivos que seáis, no tratéis de ganar este premio.